¿Cómo está, doctor Joseph Dager? Buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación y encantado, como siempre, de estar aquí. Lo llamé, lo convoqué, doctor Dager, por el artículo que usted ha escrito en relación a lo que yo estoy contando. Cuéntenos qué impresión tiene y si le puede detallar en pocas palabras a los televidentes ese artículo. Sí, Rodolfo, yo escribí el artículo, digamos, un poco preocupado, porque creo que revela que el jefe del Comando Conjunto digamos, hace cosas que probablemente no debería hacer, ¿no? Él como jefe del Comando Conjunto, y lo era cuando era presidente Castillo, él no puede ser deliberante. ¿Qué quiere decir que no puede ser deliberante? Que no puede deliberar, que no puede discutir, no está dentro de sus posibilidades. Podríamos discutir si eso es bueno o malo, eso es otra cosa, pero el artículo, creo que 169 de la Constitución es clarísimo y dice que no puede hacerlo. Y él, a propósito del 7 de diciembre, declara muy suelto de huesos que él, de alguna manera, algún protagonismo tiene con la lectura del discurso de Castillo, el intento de golpe, porque él ya venía reuniéndose con algunos constitucionalistas para ver esos posibles escenarios. 2 meses antes. 2 meses antes. Y entonces uno dice, caramba, ¿qué hace el jefe del Comando Conjunto planteando ese tipo de escenarios? Porque si bien es cierto, no es deliberante, ante un escenario de golpe de Estado, lo que tiene que hacer es defender la Constitución. O sea que ahí, digamos, no tiene nada que consultar. Pero cuando ocurre el hecho. Pero cuando ocurre, no tiene que estarse preparando para el hecho, ¿no es cierto? Él, mientras ejerce ese cargo, es subordinado al jefe supremo. De la Fuerza Armada, que es el presidente de la República. Que es el presidente de la República. Cuando es consultado, bueno, porque él en algún programa de televisión, Gómez de la Torre, suelta, primero dice que fueron varios constitucionalistas y luego un programa de televisión suelta que uno de ellos es Luciano López. Sería bueno que diga cuáles fueron los otros, ¿no? Así es. Porque hoy Luciano López es el abogado de la fiscal Marita Barreto. Ya suena medio raro que solo suelte ese nombre, sí, ¿no? Sí, lo comenté. Entonces debería soltar algunos otros nombres. Pero además, de repente ya me excedo en el tema, pero además Luciano López, en este contexto que estamos contando y que es público además, también debiera tener alguna responsabilidad. Bueno, cuando le preguntan a Luciano López... No le pregunta un político, le pregunta el jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Luciano López dice, mire, esto no es novedad. Esto ya yo lo conté y se lo conté a una reportera que escribió el año pasado un libro, Palabra de Maestro, y yo ya lo hice público, dice López, y da más detalles. Y dice, yo fui consultado, no qué pasaba si Castillo da un golpe, sino yo fui consultado qué pasaba ante una posible doble negación de confianza. Pero no da muchos más detalles. Yo creo que sería bueno saber si en primer lugar la consulta fue por escrito, ¿no? Si él dio lo que en el Estado se llama un entregable, ¿no? Si hubo comprometidos recursos del Estado para eso. Y sería bueno precisar la consulta, ¿no? Porque si la consulta fue por el caso específico de que Castillo estaría planeando una segunda cuestión de confianza y segunda negación de la confianza, y Castillo podría estar planeando un cierre del Congreso, si lo hacía en los términos constitucionales, pues ¿cuál es el problema? No habría nada que hacer. Así es. ¿No? Habría que lamentar. Yo hubiera lamentado mucho eso como se lamenta ante una ruptura, digamos, de la institucionalidad, pero está dentro del juego de la Constitucional, por supuesto, ¿no? Pero entonces habría que saber exactamente cuál fue la consulta, porque es verdad, recordemos, ese Congreso quiso vacar a Castillo desde el primer día. Claro. Y también recordemos que, como en todo gobierno, hay siempre varias tendencias, ¿no? Y creo que había una tendencia que se fue haciendo mayoritaria dentro del gobierno de Castillo, que lo iba, digamos, convenciendo que era hora de cerrar el Congreso. Y probablemente se fueron buscando algunas, primero,
posibilidades de hacerlo. Frente a ese contexto podríamos decir que el jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada jugaba en pared con esa maquinaria que desde el primer día quería deshacerse del jefe de Estado. Bueno, es que no me atrevería a decirlo tan claramente, pero pareciera, ¿no? Pareciera que el jefe del Comando Conjunto estaría yendo más allá de sus atribuciones, porque sus atribuciones son no ser deliberante y estar sujeto a lo que dijese el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Muy bien. El otro tema es lo del coronel Harvey Colchado. Lo del coronel Harvey Colchado es, digamos, tan preocupante como lo anterior. Igual, es versión de él mismo, él cuenta. Es una versión de él que él sale a contar primero a Humberto Jara en un libro que ha salido, Así cayó Castillo, y luego a otros medios de comunicación, en donde también con el propósito de darse algún protagonismo en el golpe de Estado que intenta Castillo, dice que le tendieron una trampa al presidente. Y entonces, claro, digo, el jefe de una división policial tendiéndole una trampa al presidente constitucional, caramba, eso debería ser motivo de un rechazo de la ciudadanía absoluto, más allá de quién sea el presidente y más allá de los indicios de corrupción que haya. Claro, uno podría decir, bueno, para Colchado el presidente es un investigado, porque estaba siendo investigado, y entonces ahí tendríamos que preguntarnos cuánto contribuye a la gobernabilidad que un presidente sea investigado. Y tendríamos que recordar que durante 200 años los presidentes no fueron investigados hasta que una fiscal suspendida decidió que se los podía investigar. Claro. Y tendríamos que preguntarnos por qué esa fiscal suspendida decidió que sí se podría Tema investigar. criticable, pero más aún lo de Harvey Colchado, que dice, le tendimos una trampa al presidente constitucional. Correcto. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Es sorprendente. Es verdad que parece que infiltran a alguien dentro del grupo cercano a Castillo y lo convencen a Castillo que el día que se iba a discutir la moción de vacancia iba a aparecer un video en donde se vería a Castillo recibiendo algún dinero. Claro, no es Colchado el que le habla, sino un emisario. Es un emisario de la confianza de Castillo, no sabemos quién es, lo lograron infiltrar. Y lo convencen a Castillo de que hay un video. De que hay un video. Que lo van a soltar en el Congreso. Que lo van a soltar en el Congreso. Donde él aparece recibiendo dinero. Correcto. Y esto hace que Castillo se asuste y sería la explicación del por qué termina leyendo el discurso que lee, intentando dar el golpe de Estado. Estos dos temas fáciles, un Congreso que se precia de serlo y decente, debiera convocar al presidente del Comando Conjunto y al señor Colchado. Pero por supuesto, tendrían que dar explicaciones mucho más allá de este intento de quedar bien con estas declaraciones públicas. Porque claro, si Castillo es culpable, lo dirá la justicia. Y si es culpable, que pague con todo el peso de la ley. Eso es otro tema. Pero eso es otro tema. Aquí no estamos defendiendo al señor Castillo. ¿Quién puede defender a Castillo? Así es. Aquí lo que a mí me llamó la atención y por eso publiqué ese artículo es que ambos personajes que están subordinados al poder civil consideren que está bien lo que hicieron y que no solo está bien, sino que lo pueden decir en medios públicos y en declaraciones para libros, y que no haya una mayor reacción al respecto. Y yo creo que eso es irrespetar desde las Fuerzas Armadas al Poder Civil. Doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Gracias a ti. Ha sido el doctor Joseph Dager. Vamos a la pausa, regresamos.